Bueno, vamos a ver lo que es vamos a ver algo ahora de Platón. Es una colección de credos. El prólogo es de Carlos García Gual. El estudio introductorio es de Antonio Alegre Gorri. Y aquí vienen unas obras que son de la Apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras, Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, Fedón, Banquete y Fedro. Dice, toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de las obras de Platón. Esto lo dijo A.N. Whitterherz. Es la colección de grandes pensadores. Se considera aristocrático filósofo ateniense Platón 428-7 a 347 a.C., el padre de la filosofía occidental más elaborada. Convirtió a su maestro Sócrates en el primer personaje de sus extraordinarios y amenos diálogos, idealizando su figura para la posteridad. Por boca de éste expuso conjeturas y problemas que aún hoy discuten los especialistas del pensamiento. Creador de mitos fundamentales como el de la caverna, instauró asimismo conceptos filosóficos esenciales: justicia, verdad, belleza o bien, en su proverbial teoría de las ideas. Su obra está plagada de conversaciones chispeantes y laberínticas, de irónicos discursos o graves sentencias, así como de imágenes poéticas y hasta de un tenue halo de erotismo. La auténtica viveza de un pensamiento incipiente, nacido de una inspirada necesidad de establecer verdades duraderas en un mundo en perpetuo cambio, es lo que continúa vigente en la siempre estimulante filosofía de Platón. Yo, ateniense, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros, y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tiene en menos lo digno de más y tiene en mucho lo que vale poco. Haré esto con todo el que me encuentre,
joven o viejo, forastero o ciudadano, y más con los ciudadanos, por cuanto más próximos estáis a mí por origen. Apología de Sócrates. Bueno, vamos a ver, este es el libro de Platón, es el tomo número 1. Viene los diálogos, prólogo por Carlos García Gual, el estudio introductorio por Antonio Alegre Corre. Es una editorial Gredos de Madrid. El contenido, viene el prólogo, el estudio introductorio, viene lo que es Apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipías Menor, Hipías Mayor, Laques, Protágoras, Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Cratilo, Fedón, Banquete y Fedro. Bueno, vamos a ver aquí el prólogo. El diálogo como instrumento del filosofar, una herencia socrática. La obra escrita de Platón no solo nos impresiona por su densidad y amenidad filosófica y su claro y vivaz estilo, sino que ya al primer vistazo se singulariza por su extraordinaria extensión y riqueza temática. En efecto, todos los textos filosóficos griegos anteriores que se nos han conservado, los de los presocráticos y los sofistas, no alcanzan reunidos y sumados en conjunto una extensión comparable a la que tienen los escritos del fundador de la academia. Esos 30 y tantos diálogos que en la edición oxoniense Oxford Classic Text ocupan nada menos que 5 tomos amplios de apretado texto griego. Debemos desde luego tener en cuenta que de modo excepcional de Platón hemos conservado todo cuanto escribió, o al menos todos los escritos que dejó para ser leídos por sus discípulos y admiradores, mientras que de los filósofos anteriores y contemporáneos solo nos quedan algunos fragmentos sueltos, más o menos extensos, pero generalmente breves. En cambio, de Platón tenemos incluso algunos textos añadidos, de dudosa atribución, como algunas cartas y unos pocos diálogos breves llamados apócrifos. Por otra parte, Platón escribió no solo textos breves o de mediana extensión, sino también 2 obras de una longitud muy extraordinaria, República y Leyes, en 10 y 12 libros respectivamente, que debieron de ocupar en su presentación original varios rollos de papiro y plantear por su costo y amplitud un serio reto a sus primeros lectores. Podemos pensar que con obras tan extensas, Platón quería presentarse con sutil audacia e ironía, como rival del gran patriarca de la poesía épica, el educador por excelencia del mundo griego, Homero. Notemos además que estos 2 larguísimos diálogos de temática
convergente sobre la configuración del Estado o sobre educación y política, Politeia nomoi, tienen título mucho más generales que los otros, rotulados casi siempre con un nombre propio. Gorgias, Fedón, Fedro, por ejemplo, o común, banquete o simposio sofista político. Por su misma extensión, pues la obra escrita de Platón marca un claro y decisivo hito en la tradición filosófica griega. El discípulo del ágrafo y escéptico Sócrates se nos presenta no sólo como el fundador de una escuela profesional de pensadores, la academia, sino ante todo como un caudaloso autor de textos dialogados y no un prosista desmañado o seco, sino como el más versátil, eficaz y esmerado maestro de la prosa griega clásica. Hay en toda su obra, redactada en ese género peculiar que es el diálogo, una evidente voluntad de estilo. Desde luego, Platón no ha inventado el diálogo filosófico, pero es él indiscutiblemente maestro de ese género de literatura filosófica, que alcanza su madurez y su máxima eficacia en sus textos. Todos los escritos posteriores de diálogos se mueven a su sombra, desde Aristóteles y Cicerón hasta Galileo y Berkeley, por citar solo algunos nombres, han aprendido esa forma de Platón, sin lograr ninguno su soltura, su vivacidad en los caracteres, su dramatismo y su humor. En Platón, el diálogo sirve para evocar figuras diversas y un ágil contraste de ideas de modo ingenioso. La búsqueda de la verdad se logra a través de una ágil discusión y un examen crítico entre interlocutores con voz y perfil propio, apasionados en el vivaz coloquio, dirigido con amable astucia por el inquietante Sócrates. Antes y después de Platón, el filosofar ha sido fundamental y resignadamente soliloquio, lección académica o meditación austera o prosaica, exposición en forma de tratado escolar. En la larga tradición de la literatura filosófica, más que de presocráticos, debemos, desde luego, hablar de filósofos preplatónicos y postplatónicos. Platón, con sus diálogos, quiere conservar algo del tono de la enseñanza oral abierta a la curiosidad callejera y a la improvisación amistosa que practicara el ágrafo e ingenioso Sócrates. Debemos lamentar la pérdida de los diálogos escritos por Aristóteles y los numerosos escritos de Anisténes y los primeros cínicos que tal vez no podrían haber ilustrado, que tal vez nos podrían haber ilustrado algo más sobre esta forma literaria de la filosofía. Platón muere octogenario, según se cuenta, enfrascado en hacer la última revisión a los libros de las leyes.
tardía, voluminosa y panorámica reflexión política de sus últimos años. Evidentemente, había pasado muchos de esos años tras la muerte de su maestro en 399 a.C., gran parte de los 50 últimos dedicado fundamentalmente a escribir, a plasmar sus ideas y a recrear en estos escritos tan empapados de frescura e ironía el mundo de su juventud, el brillante e ilustrado ambiente de aquella Atenas de antaño, ciudad democrática, donde Sócrates ejercía de conspicio agitador intelectual y donde los sofistas, maestros de la retórica y educadores de alta cultura gozaban de un singular y discutido prestigio. Platón, testigo de los desmanes y destinos de la torpe democracia ateniense, renunció, como nos referimos con voz doliente en su carta séptima, a una actuación personal en la política, una tarea a la que le invitaba su noble origen, y se retiró a escribir y a enseñar su filosofía en el ambiente de la academia, al margen del ágora y sus rumores, bajo el signo de la añoranza de las conversaciones protagonizadas sagazmente por Sócrates. Con la excepción de la temprana apología de Sócrates, que tiene notas de un diálogo sereno y no extenso de ironía con los que los juzgaron y lo condenaron, todos los textos filosóficos de Platón tienen la forma de diálogo, y esa elección formal supone un estilo de enseñar filosofía, o más bien, de enseñar a filosofar, en compañía de un sutil y ágil guía. De un lado es un perenne homenaje al impenitente e inquieto Sócrates, y al tiempo una tenaz venganza contra quienes quisieron silenciarlo al condenarlo a muerte. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Platón. Este nomás es una pequeña introducción. Seguimos en la siguiente. Hasta luego.